¿Con comprobante o sin comprobante? ¿Sabías que esa pregunta es un error? Todas las facturas deben tener comprobante. Lo que debes especificar es si la necesitas para consumidor final o válida para crédito fiscal. Es fácil darse cuenta. Ambas deben decir cuál tipo de comprobante tienen. Con crédito fiscal, si está ligado a tu negocio, y para consumidor final, si es solo una compra personal. Revisa tu factura, que no se queden con el ITEVIS. Para consumidor final, por favor. Revisa tu factura. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Econométrica. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa de martes y jueves a las 6 de la tarde por la plataforma digital del Nuevo Diario TV. Este programa Econométrica se transmite a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. No olviden compartir esta transmisión en vivo y recordar a sus amigos que es importante que a su vez compartan esta transmisión en vivo de hoy 14 de noviembre del año 2017, casi finalizando el año. Noviembre es un mes preciosísimo, donde el otoño resplandece, los días de otoño son muy lindos. Entonces, nosotros aquí en Econométrica, lamentablemente, tenemos que hablar de temas que no necesariamente son tan lindos, que corresponden a la economía internacional, como el caso de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que con lo que es deuda soberana, deuda externa, lo que es default, lo que es un esquema que se está llevando a cabo en el hermano país de Venezuela, y sobre eso tratará el programa de hoy de Econométrica. Vimos una entrevista con el presidente Nicolás Maduro, donde la situación de los venezolanos no es nada fácil y nos llena de pesar. Es decir, que los mercados de capitales sirven para una alternativa de inversión para las personas y las empresas y las corporaciones, pero también sirven para financiar el crecimiento de un país. Es un mecanismo idóneo para financiar el crecimiento de un país, el mercado de capitales. Generalmente los países obtienen recursos a través de la emisión de bonos soberanos o bonos de empresa. Estos bonos tienen una fecha de vencimiento cierta y una tasa de interés que el Estado, cualquiera que éste sea, se compromete a pagar y a revisar, si así lo dice el acuerdo, el prospecto o el contrato de emisión o la ley de emisión de los bonos, a pagar los intereses en una fecha determinada. Es el caso, y hoy me quiero referir específicamente a la deuda de la petrolera venezolana PDVSA, que ya hace aproximadamente 3 años los economistas, analistas de agencias como Bloomberg venían viendo el comportamiento de la economía venezolana y venían anticipando que las condiciones económicas del país, el hermano país de Venezuela, pudieran en algún momento desatar una cesación de pago o lo que se llama default en el argot del mercado de capitales y en el argot de las finanzas y de la economía. Vimos como en los últimos meses, digamos, la cantidad de personas que se han visto afectadas, muchas de ellas fallecidas a causa de la situación y las tensiones políticas que ha tenido Venezuela y a causa de la escasez y el desabastecimiento de alimentos en el mercado local de ese país. Pero llama un poco la atención que el 27 de octubre de este año el presidente Maduro, Nicolás Maduro, un presidente que se ha hecho famoso no precisamente por sus digamos, por sus virtudes, más bien aquí tenemos, qué bueno que el máster me puso ese entrevista, aquí estamos viendo una entrevista que le hizo un medio español al presidente Maduro, donde dice que el desabastecimiento no es tan grande que no hay teniendo dinero no se puede comprar ni pañales ni leche para un niño, y la verdad que nos sorprendió el hecho de que el presidente Maduro haya dado esta entrevista y este periodista lo haya sorprendido sacándole esa cantidad de bolívares para
demostrar en su presencia que hay un sistema económico que no es correcto, que no está llevando al pueblo venezolano a las condiciones óptimas de vida. Y le pregunta que qué le pasa por la cabeza cuando ve esto. O sea, precisamente porque los venezolanos tienen dinero en efectivo y tienen que hacer largas filas para comprar productos de primera necesidad como son alimentos, pañales, pan, enseres y comida, o sea, básicamente comida que es el insumo de mayor demanda. La verdad que es muy penoso la situación que vive el pueblo venezolano. Pero vamos a poner en contexto esto. ¿Por dónde viene esta situación de desabastecimiento, independientemente del sistema político que empezó con el presidente Hugo Chávez? Venezuela tiene un recurso natural que es muy apreciado a nivel del mundo y representa el 95% de su ingreso, que es el petróleo, el oro negro o el señor petróleo. La petrolera o la compañía petrolera de Venezuela, que se llama Petróleos Venezolanos, Petróleos de Venezuela S.A., mejor conocida como PDVSA, ha emitido un monto X y cotizaba en los mercados internacionales de bono. Entonces, el 27 de octubre, como había dicho, era un día clave para las finanzas venezolanas, porque PDVSA debía desembolsar 842 millones a los tenedores de bono, que no son más que prestamistas de esta empresa, prestamistas que han prestado sus recursos y han recibido bono a cambio para que PDVSA pudiera continuar sus operaciones. Si los pagaba, Venezuela sería condenado a sufrir la mayor escasez, como hemos visto hoy en la entrevista, pero si no lo pagaba, estaba condenada a caer en lo que nosotros llamamos cesación de pago o default. PDVSA anunció la ejecución de pago y ahora la población se verá totalmente sumida en una crisis más profunda, porque las importaciones cada día se reducen precisamente porque no hay la suficiente liquidez para comprar alimentos. Sin embargo, en contraposición a esto, y es importante, el incumplimiento de parte de PDVSA a sus tenedores de bono hubiera sido sencillamente desastroso por un tema de crédito. Los países generalmente, esto es un caso de estudio, ver que si es, digamos, poner en una balanza que si cumplir con las obligaciones internacionales o tú provocar que tu país, tu gente, tu nación viva de manera adecuada y sus necesidades básicas estén cubiertas. Parece ser que la prioridad del presidente Nicolás Maduro ha sido anteponer lo que es su imagen en el exterior, aún la necesidad de bienes y de abastecimiento de bienes y servicios se profundice. En contraposición también a esto, PDVSA ha dicho que tiene la capacidad de cumplir con todas sus obligaciones y tiene la solvencia necesaria, independientemente de las sanciones que a este país y a esta petrolera PDVSA le ha puesto los Estados Unidos. La deuda total de Venezuela está por el orden de 150,000 millones de dólares. La verdad que esto es un monto importante, independientemente que el petróleo sea un activo muy escaso y un activo muy bien cotizado en los mercados internacionales, con sus altas y bajas de precio. Como decía, el temor
que el país dejara de pagar, sus compromisos. Viene de hace 3 años o más, dicho por las compañías, las firmas de análisis económico y análisis financiero, Bloomberg y otras. Otro tema importante, que es que con la finalidad de que, digamos, de buscar un respiro y una salida a la situación de los bonos de PDVSA, en el pasado mes de mayo, la empresa Petróleos de Venezuela vendió a descuento un tramo, una parte lo voy a buscar aquí si tengo ese dato, que parte cerca de 1.800 millones, si no me equivoco, al banco de inversión Goldman Sachs, y lo vendió a 1/3 de su valor, o sea, con un descuento importante. La verdad que se trata de una operación que probablemente esos bonos vencen en el 2022. Probablemente si el gobierno de Maduro no persiste, que parece ser que es más fuerte y más duro de lo que la comunidad internacional pudiera pensar, pudiera ser que el presidente o la autoridad que en el hermano país de Venezuela pudiera no reconocer esa deuda. Hay que ver cuáles son las condiciones de la emisión de los bonos de PDVSA con respecto a la venta a descuento al banco de inversión norteamericano Goldman Sachs, el más grande de Manhattan en los Estados Unidos. Los aliados naturales de Venezuela en materia de inversión y préstamo han sido Rusia y China, 2 países de los llamados BRIC, ¿verdad? 2 países que han tenido un desarrollo exponencial en los últimos años. Pero estos países, sobre todo China, la República Popular China, se ha, relegado al ver la situación de tensión política que ocurre en ese país. La verdad es que esto es una situación, digamos, paradójica. Los bonos son instrumentos del mercado de capitales que ayudan al crecimiento de un país, pero este caso, el caso de PDVSA, el caso de los bonos estatales de Venezuela, no han tenido un default porque el presidente Nicolás Maduro ha preferido hasta el día de hoy pagar sus compromisos con los inversionistas internacionales que lograr el abastecimiento a la población y fomentar el comercio, fomentar la empresa a lo interno de Venezuela. Vamos a un video, vamos a redes sociales y continuamos con este comentario en Econométrica del día de hoy. Renueva ahora tu Marbete 2017-2018 en www.dgii.gov.do. Recuerda, el monto a pagar es el mismo del año pasado. Vehículos hasta el 2012, 1.500 pesos. De 2013 en adelante pagarán 3.000 pesos. No lo barajes. No lo barajes. Renueva tu Marbete, lo puedes hacer por internet en la página de la Dirección General de Impuestos Internos para que estés al día con tus compromisos y luego no haya lamentaciones. No lo barajes, nosotros acostumbramos a dejarlo todo para última hora. Ya yo hace tiempo que renové mi Marbete. No lo barajes, renueva tu Marbete. Ya saliéndome un poco del ámbito financiero y lo que tiene que ver con los bonos de PDVSA, y bueno, digamos que viendo la parte humana de este drama que pasa o está aconteciendo en Venezuela, que mucha pena nos da y lo lamentamos infinitamente porque hay una gran cantidad ya de venezolanos que están en la República Dominicana sirviendo, buscando, trabajando honestamente, dignamente, porque han perdido la oportunidad en su país de origen. Es el tema de si los que han comprado estos bonos financian la represión. No me toca a mí en Econométrica
de hablar de lo que es moral, de lo que es sensible. Las finanzas son frías y son finanzas, al fin y al cabo. Pero en digamos, la comunidad económica internacional, en grandes, digamos, foros del mundo económico internacional, se ha discutido, se ha debatido si es correcto que los grandes inversores a nivel del mundo sigan ayudando y comprando y ayudando a refinanciar la deuda de PDVSA. Esto ha sucedido básicamente luego de la Asamblea Constituyente donde de nuevo se ratificó o se eligió un nuevo periodo para Nicolás Maduro en un referéndum que dejó mucho que desear. La oposición venezolana dice que esto no es correcto, los foros internacionales dicen que no es correcto. El tema es que Venezuela está ofreciendo a sus prestamistas o inversores tasas en dólares de hasta un 20%. Yo no sé si ustedes se recordarán, amigos de Econométrica, que aquí en el país, cuando se dio la crisis bancaria, precisamente los bancos que cayeron en cesación de pago y fueron intervenidos, y todavía hay algunos que están en proceso de liquidación, esos bancos ofrecían tasas a sus inversionistas del orden, cuando la tasa de interés era promedio 8, 9%, ellos daban tasas de 36, 28, más o menos. Esto mismo está sucediendo en Venezuela, de manera tal que para poder renegociar y mejorar la solvencia, digamos, de la empresa, el gobierno, porque PDVSA es una entidad del gobierno venezolano, es una entidad mixta, tengo entendido, es como si fuera la refinería de petróleo de la República Dominicana, lo único que allí se hace de manera intensiva en gran escala, porque es un recurso natural abundante en ese país. Aquí nosotros importamos, hay un proceso de refinamiento que no viene al caso, pero el asunto es que el PDVSA y el gobierno de Venezuela está dando rentabilidades de alrededor de un 20% para conseguir plata y poder seguir haciendo esa vorágine, esa pirámide que ustedes han visto en los medios de comunicación, y mantener su crédito y su espacio abierto. Le dicen, en algunos economistas, a mí no me gusta utilizar ese término, le dicen Ponzi o le dicen centrífuga, es decir, captar dinero para pagar intereses, captar dinero y mantener en una burbuja la emisión. Entonces, este tipo de operaciones son las que han llevado, como dije, a la Asamblea Nacional a decir, y eso es importante que ustedes lo sepan, a la Asamblea Nacional de Venezuela decir que si surgiere un gobierno alterno al gobierno del presidente Nicolás Maduro, quiera hacer que ponga en duda la legitimidad de esa deuda. Señores, esas son cosas que vale la pena pensarlo y ponerse en algún espejo. No tiene que ver nada con la República Dominicana, la deuda está 50 o no 50, hay opiniones encontradas, pero aquello es un asunto ya que ha provocado muertes, ha provocado desórdenes, ha provocado desastre. Entonces, si la deuda no es soberana, a pesar de que Depósitos Petróleos de Venezuela es una empresa que es del gobierno, parece ser que los bonos que ha emitido en los mercados internacionales, digamos, el responsable de devolver esos recursos o el repago lo es la propia PDVSA. Pero si una entidad que es del gobierno no puede pagar, al final quien va a tener que pagar es el propio gobierno o el gobierno central, como se llama en la República Dominicana. Todo esto ha conllevado que los inversionistas, como he dicho anteriormente, los que ayudaban a Venezuela, tanto Rusia como China, que eran los principales prestamistas de primera instancia de ese país, han visto un estado de incertidumbre en la situación económica de Venezuela.
¿Qué es un estado de incertidumbre, amigos y amigas? Un estado de incertidumbre es cuando el inversor que está prestándole el dinero a un país a través de compra de sus bonos para el crecimiento de un país no está seguro, no tiene la certeza que esos bonos van a ser repagados. Recuerden que los sistemas financieros están sustentados básicamente en la confianza, independientemente del componente legal que esto tengan, es decir, que estén amarrados a una garantía, que estén amarrados a una deuda soberana, que se dice que por definición, digamos, técnicamente las emisiones que hace un Estado que es soberano, ¿verdad?, son riesgo cero, es decir, tienen la garantía ilimitada del Estado. Pero ¿cuál Estado? ¿Cuál Estado si en muchas ocasiones este país se ha visto en un estado prácticamente de sitio? Nosotros continuamos con este tema y vamos a las redes sociales. Miguel Santana nos saluda y dice buenas tardes, Miguel, buenas tardes. Ramón Estrella, buenas tardes, Ramón. Otto Fígaro, saludos desde San Juan, Puerto Rico. Hola, Otto, ojalá que todo esté bien por allá. Freida Trinidad, saludos desde España, Freida. Qué gusto. Yanelis Corporán, Yanelis desde España, Málaga. Qué bueno que nos sintonizan desde Europa. Maribel Cáceres, Italia, saludos. Hola, Maribel. Stephanie Núñez de Soto, saludos desde Guam. Hola, Stephanie. Qué bien. María Durán, saludos. Hola, María. Parece que María es de Marcha Verde. Ahí veo ese. Bueno, continuando con el tema de PDVSA y la importancia que tienen los mercados de capitales, sirven para financiar las economías la economía de un país y que ese país logre un ritmo de crecimiento adecuado. Pero ese ritmo de crecimiento tiene que ser cónsono, consecuente con la calidad de vida de la población, que la población esté con los insumos básicos para poder llevar una vida digna, que no es el caso de los hermanos de Venezuela, que están sufriendo, como vimos en la entrevista que fue del día de ayer, de ese medio de comunicación en España, que de hecho hay una buena audiencia desde Europa en el día de hoy, y le damos las gracias a los amigos que nos siguen en Europa. Vemos que con todo el dinero que hay allá, que tienen las personas, sus ahorros, lo tienen en los bolsillos y no saben qué hacer. Estos escenarios resultan altamente negativos porque la verdad que si se fuera a llamar a un... Bueno, no sé si PDVSA puedo buscarlo y traerlo para el próximo programa para ampliar de este tema. Tiene un esquema de call, o si se recupera el 95% del ingreso es del petróleo, y esto es un bien ilimitado, digamos. Mientras la madre naturaleza esté dando petróleo, ellos podrán hacer sus manejos y venderlo y regalarlo y lo que sean. Pero los tenedores de bonos pudieran en un momento determinado embargar al Estado venezolano o a la compañía PDVSA, que por vía de consecuencia es decir lo mismo que el Estado venezolano. Hay algunos economistas que han dicho que si Maduro logra mantener la estabilidad en ese país, es un mago. La verdad que la comunidad internacional, la comunidad económica internacional, la comunidad política internacional está atenta a lo que allí está pasando. Lamentablemente, como dije, esta situación de deuda, de situación política, de desabastecimiento, digamos, salidas de personas de Venezuela ha traído la atención de la comunidad económica mundial y sobre todo salidas de capitales. Y ahí quería llegar para concluir
con este tema. En la medida que los capitales no encuentren un terreno fértil donde poderse reproducir y poder, digamos, crecer, se van a ir. Se van a ir porque los capitales siempre van a encontrar qué hacer. La República Dominicana, Panamá sobre todo, se ha visto beneficiada por esa fuga de capitales. No sabemos si es bueno o es malo. Nosotros sí queremos que el mundo marche, la economía de los países emergentes y de los países en vía de desarrollo y los países desarrollados, porque Venezuela tiene petróleo, marchen adecuadamente, pero cuando los capitales, las inversiones notan y se dan cuenta que no hay suficientes garantías, ni políticas, ni económicas, van a migrar. Y es lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años. Estos capitales han ido a buscar terreno fértil donde poder sembrar, sentarse y que se hagan las inversiones y poder cosechar beneficios, porque ningún capital se quede estático esperando que un gobierno, un presidente que no ha tenido la destreza para manejar la economía y manejar un Estado pueda ofrecer las suficientes garantías para que el Estado de Derecho se mantenga y que las inversiones fluyan. El otro aspecto importante es los fondos buitre. Los fondos buitre, la verdad que hemos visto también que en el caso del 20% que hemos hablado, han ido a aprovecharse. En las crisis, decía el padre alemán, mi querido profesor en paz descanse, decía que las crisis significaban que algo va a cambiar. Significaba que algo va a cambiar, pero las crisis implican que alguien pierde mucho y otro gana muchos. Entonces, hay fondos buitre, hay capitales buscando pescar en mar revuelto. Sencillamente, el pueblo venezolano tiene dos derroteros. Maduro ha elegido el derrotero en caso de PDVSA de pagar sus compromisos internacionales, anteponiendo al bien común de que el pueblo de Venezuela tenga la suficiente cantidad de alimentos, la suficiente oferta de bienes y insumos de la canasta familiar para sostener, digamos, vivir una vida digna, vivir una vida que, como todos los seres humanos y la Declaración Mundial de los Derechos Humanos mandan. Entonces, finalmente, si se evalúan los escenarios de default, PDVSA hasta ahora ha podido sostener, como he dicho, puede hasta qué punto mantener esta situación, esta centrífuga de ofrecer tasas de interés de un 20% para estar conforme y digamos responder a sus compromisos con sus inversores internacionales. Yo soy partidaria de que los emisores, los países emitan bonos, pero los países tienen que prepararse, y así como las empresas, para que cuando llegue la hora del repago tengan, digamos, la capacidad de repagar ese dinero que le prestaron a través de la compra de bonos a una tasa que fue pactada y que no afecte a terceros, sin daños a terceros, que ese compromiso que tú tienes como país, como nación, que te ayudó a hacer una Venezuela de luz, porque Venezuela vivió momentos de gran luz, fue un referente en toda América Latina por su economía, por sus instituciones. Es lamentable que ahora se encuentre en esta situación, teniendo recursos naturales cuya comercialización y explotación es tan óptima como lo es el petróleo. Nosotros no nos toca, vuelvo y repito, ver la posible
El posible costo moral que tiene, esto es un asunto eminentemente financiero, moral a un presidente que ha preferido pagar 842 mil millones de dólares a sus acreedores en el extranjero y no con esos recursos poder solventar lo que es las necesidades básicas del pueblo venezolano. Los bonos son instrumento idóneo para el crecimiento de un país y para el desarrollo de las empresas, pero ese es un precio muy alto. Vamos a las redes sociales, señor director. A Ana Ramírez, saludo desde Tampa, Florida, siempre con el Nuevo Diario y sus informaciones. Muchas gracias, Ana. María Martínez Marrero, hola, hola María. Rafael Guarionés Díaz, hola, saludo en sintonía desde New Jersey, pantalla grande de Flor de Oro. Muy bien, continuamos. Amigos de Econométrica, nosotros hemos llegado al final de esta cápsula de lo que es la emisión de bonos en los mercados de capitales y la importancia de que estas emisiones se hagan con la eficacia necesaria para que sí los países se desarrollen. El caso de PDVSA en Venezuela es un caso que ha llamado la atención, la venta de los bonos a 1/3 de su valor al banco de inversión Goldman Sachs, y el hecho que el 27 de octubre pasado se haya preferido, el presidente Maduro ordenó el pago a los acreedores internacionales de los intereses que corresponden al pago de estos bonos. En contraposición encontramos una nación que se debate en la escasez, en la desesperanza, digamos, en lo que nos cuentan los amigos de Venezuela que están aquí, que quisieran estar en su país, y las condiciones económicas, las condiciones políticas, las condiciones sociales no se lo permiten. Nosotros nos encontramos el jueves en otra edición más de su programa Econométrica. Si no alcanzó a ver completa esta transmisión en vivo, puede seguirnos a través de YouTube, a través del Nuevo Diario, estará en la página del Nuevo Diario y en la página de Econométrica, @econométricard. Muy buenas noches a todos y gracias por el favor de su audiencia. ¿Con comprobante o sin comprobante? ¿Sabías que esa pregunta es un error? Todas las facturas deben tener comprobante. Lo que debes especificar es si la necesitas para consumidor final o válida para crédito fiscal. Es fácil darse cuenta. Ambas deben decir cuál tipo de comprobante tienen. Con crédito fiscal, si está ligado a tu negocio, y para consumidor final, si es solo una compra personal. Revisa tu factura, que no se queden con el ITEVIS. Para consumidor final, por favor. Revisa tu factura,